esperemos un par de minutitos más y para que se vaya conectando más gente. Imagino que muchas estarán yendo a buscar algo para comer después de las 2 charlas que tuvimos anteriormente. Yo me escapé un ratito a hacer un cafecito, un té. Ahí está la Jazz también, la Anto. Qué bueno verlas a todos. Chicas, ¿se escucha bien mi micrófono o hay problema? Se escucha súper bien. Sí, bacán. Gracias. Comencemos nomás. Entonces, tenemos conectada a nuestra visitante de hoy, Jocelyn. Pero antes de presentarla, quiero darles la bienvenida al último evento del día de hoy. Les agradezco mucho su asistencia tanto a este como a los anteriores, que veo varias caras que se repiten. Estamos muy felices de que nos acompañen durante esta semana y esperamos que sigan disfrutando de las próximas charlas y los próximos talleres que se nos vienen. Y también, antes de comenzar la charla, quiero agradecerle a nuestros colaboradores que están ahí en pantalla. Sin su apoyo no sería posible esta semana, así que muchas gracias a ellos y también muchas gracias al tremendo equipo de voluntarios de Niñas Pro que se la jugaron y han dejado todo en esta semana y le han puesto todo el corazón a todas las actividades, tanto ahora como antes. Entonces, a continuación tendremos a Jocelyn Dunstan, que nos contará su tremenda experiencia en las STEM, y a falta de palabras suficientes para describirla, es increíble, mujer pro totalmente, así que voy a dejarle la palabra automáticamente para que no pierdan el tiempo conmigo. Y ella nos va a hablar de su experiencia desde la física al análisis de datos en la salud, su experiencia en la academia. ¿Ya? Muchas gracias, un aplauso virtual para Jocelyn y le dejo también la pantalla. Hola, déjenme poner ahí. Ahí sí. Espérenme, que yo todavía no me veo a mí. Ahí sí. Chiquillas, muy buenas tardes. Es realmente un placer. Nunca había dado una charla como masiva para niñas y para jóvenes. Yo estudié en el Carmela Carvajal y una vez fui como exalumna a hablar a un curso. Y eso es como lo más cercano a esta como instancia, así que estoy súper emocionada y realmente hice la presentación como bien personal igual. O sea, les quiero hablar de como lo que hago en la academia, pero también les quiero dar una experiencia como yo lo he vivido, ¿ya? Y que puede tener, en ningún caso quiere decir que esta sea la regla, ¿ya? Como que en el fondo, como que quiero decir al tiro, la alarma es como las cosas quizás malas que ya a mí me han pasado, las cosas como difíciles, no tienen por qué ser para todos, es como que cada persona es tan individual y cada familia es tan única que uno a veces no puede como cuantificar cuánto es la academia la que te hizo esto bien o esto mal versus como tu propia vida, infancia, y, o sea, entonces, pero igual quería darles como este toque personal porque en el fondo nunca tengo tiempo de hablar de esto cuando doy charlas como académica y como usted, no sé, ya les tengo cariño, pensé como que era entretenido contarles otras cosas, ¿ya? Entonces, yo estoy en la Universidad de Chile y trabajo en 2 centros, en el Centro de Modelamiento Matemático, que es el que está acá,
y el Centro de Informática Médica. Entonces son distintas facultades, en la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Medicina, y literalmente tengo mitad de jornada en cada lado. O sea, por eso yo como que amo mucho el teletrabajo, porque usualmente tenía que estar en las dos facultades. Y son, no sé si ustedes conocen dónde están, pero la Facultad de Medicina está como cerca del Cementerio General, en Independencia, y la Facultad de Medicina, o sea, Ingeniería está al lado del Parque O'Higgins. Entonces como que a veces habían días que tenía algo en la mañana a un lado y algo en la tarde en el otro, y me gusta andar en bicicleta, y a veces significaba irme en bicicleta para allá, o sea, está bien para el ejercicio físico, pero igual era rudo en cuanto a mi tiempo. Entonces, como que yo he sentido que, la, el encierro me ha hecho bien, o sea, tengo más tiempo que lo que tenía antes. Entonces yo soy física y trabajo en salud, y vamos a hablar un poco de eso. No sé por qué me dieron ganas de mostrarle una foto cuando yo era chica, así era. Así era, ahí estoy con mi prima y mi abuelita, súper bonita de niña. Ahí estoy en el liceo, no sé si hay alguien del Carmela Carvajal, es el Patio de la Virgen, y teníamos como una obsesión con una amiga de sacarnos fotos en el Patio de la Virgen. Y esa es mi graduación de doctorado, y me da risa esa foto, porque es como tan posera, pero también yo me gradué en Cambridge, en Inglaterra, y por la historia que les voy a contar un poco, igual siempre es mágico graduarse de algo, pero igual yo me sentía muy, muy Harry Potter en ese momento, muy, muy contenta. Entonces aquí viene la parte un poco que hablábamos de que, como la presentación, era que les conté, yo estudié en el Liceo Carmela Carvajal, o sea, me crié entre el Bosque y La Pintana. Entonces, durante el liceo vivía en La Pintana y me levantaba súper temprano, a las 6 de la mañana, y estuve 4 años en ese ritmo, porque si me demoraba mucho en tomar la micro, no alcanzaba no alcanzaba a subirme en mi casa. Y eran los tiempos, ustedes son jóvenes, pero en los tiempos en que no había, antes del Transantiago. Entonces, en el fondo había una micro que que hacía un recorrido súper largo y llegaba al colegio. Entonces yo me iba de La Pintana a Providencia en una sola micro, como 1 hora arriba. Entonces ahí hay como una historia como de sufrimiento. Y el 2004 entré a la Universidad de Chile, y acuérdense, esta es una charla igual como pensada en que me pueden hacer preguntas de lo que quieran. Entonces ahí yo les puedo contar que sufrí harto, en el sentido en que nadie había entrado a la universidad de mi familia, y yo tenía muchas ganas de entrar, pero también mucho miedo. O sea, es como cuando, ¿cómo sabéis que podía hacerlo si nadie lo ha hecho en tu familia? Entonces lo que yo hacía era ser buena alumna. O sea, primero me saqué la mugre para entrar al Carmela. O sea, iba en 7º básico y era como una máquina del estudio, y en 8º así, porque en el fondo eran tan pocas oportunidades las que yo sentía que tenía. Es más, como que postulé a 2 colegios, más encima no tan inteligente, entonces postulé a un colegio técnico y al Carmela, y nada más. Y, o sea, si me hubiera ido un poco más mal, o sea, si me hubiera equivocado, si me hubiera dolido la guatita, no sé, quizás habría estudiado una carrera técnica. Entonces, yo creo que ese momento, yo creo que si uno quiere hacer eh, como hitos en mi carrera académica, como por ejemplo, ya me aceptaron en Cambridge, esa cuestión es súper importante y bacán, pero yo diría como un momento clave, donde como que tu camino se abre y se va por un lado o para el otro. Yo diría que cuando quedé en el Carmela Carvajal, ahí fue como que todo el resto yo diría que ha sido más fácil que ese momento, porque postularon 700 niñas, antes de que hubiera esta nueva idea de los colegios emblemáticos. En ese tiempo postularon 700 niñas para 90 cupos, ¿ya? Entonces, si lo pensáis comparativamente, esa prueba fue más difícil que la prueba, la PSU, en ese sentido. Pero funcionó bien y yo quedé en el Carmelo. Así que ahí todo bien. Y yo después, de nuevo, tenía mucho miedo de no entrar a la universidad, y además me gustaba mucho la Universidad de Chile. Entonces lo que hice fue sacarme la mugre en 4º medio, pero a un nivel excesivo. Entonces lo que hice fue ganarme una beca en el preuniversitario Pedro Valdivia, y lo que hacía era o sea, iba al colegio como de 8 a 4, a cual se me levantaba a las 6, y después me iba al preu y tomaba todos los ramos del preu, más lenguaje intensivo, ¿ya?
¿Y por qué? Porque yo quería postular esta beca a la Universidad de Chile que combinaba solo matemática y lenguaje. Era lo único que postulé a la de la PUC también, la católica. Lo bueno de la PUC era que mezclaba lenguaje, matemática, ciencia, las notas del colegio y una entrevista personal. Entonces era como que había mucho más de dónde agarrarse. En cambio, la de la Chile era el promedio del lenguaje y matemática, nada más. Y a mí me iba bien el lenguaje, pero yo igual quería estudiar como ingeniería, entonces como que yo sentía como, pucha, no me va tan bien y cosas así. Y entonces fui y di todo, así todo lo que, o sea, yo creo que hay veces que ahora me gustaría ser como cuando tenía 17, o sea, en el sentido de tan como brígida, así, como muy, muy, muy estudiosa. Y no quiero, o sea, les estoy contando, porque después les voy a contar cómo eso repercutió en mi vida personal. O sea, no estoy diciendo como chiquillas, lo que hay que hacer es esforzarse hasta morir. No, estoy diciendo, ojalá la gente no tuviera que esforzarse hasta morir, porque eso el cuerpo le pasa a la cuenta a uno eventualmente, ¿ya? Así que espero que no piensen esto en ningún momento es como, chiquilla, yo soy tan bacán y nadie podrá ser como yo, ¿no? Es como decirles la verdad, es que todo esto se logró, o sea, llegar de La Pintana a Cambridge tiene un costo, y el costo a veces es muy alto, ¿ya? Pero acá estamos y estamos bien, pero ha costado, ¿ya? Entonces la cosa es que estudiaba como todo el día brutalmente y a veces llegaba así, o sea, llegaba como a las 10 de la noche a mi casa porque tomaba todo el preu, todo lo que, los talleres intensivos, las pruebas extra, yo me tomaba todo lo posible, ¿ya? Y al final salió súper bien. Ponderé millones de puntos en la prueba y me gané todas las becas y pude entrar a la Chile. Pero a la vez, yo sabía que quería estudiar física. Estaba como, y me pueden preguntar de eso, cómo supe, pero yo tenía una relación de amor con la física, pero a la vez, nada, era pobre. O sea, ¿qué pobre estudia física? Yo sentía. Entonces mi mamá me decía, ¿por qué no estudiáis medicina? Y era verdad que a mí me gustaba la medicina. Hasta los 13 años yo decía, yo voy a ser médico. Entonces, como, ¿por qué la física? Entonces lo que hice fue entrar al plan común de Ingeniería y Ciencia de la Universidad de Chile, que te da 2 años y medio para decidir qué quería estudiar. Entonces yo entré y le dije a mi mamá, no, tranquila, tranquila, yo voy a ver si estudio ingeniería, ¿ya? Eh, y, perdón, que quería ver si el chat estaba bien, por si no se escuchaba, ¿ya? Entonces le dije a mi mamá, tranquila, yo voy a tratar de estudiar ingeniería, que también es rentable y cosas así. Pero al final era como una mentira a mí misma. Yo siempre quise estudiar física, solo que yo también tenía miedo de ser física. Pero entré. Y dentro, igual traté, o sea, igual tomé como, iba a las charlas vocacionales de ingeniería civil en transporte, tomé ramo, o sea, tomé al menos un ramo de eléctrica, ingeniería eléctrica, pero no, al final no. Y algo que sí, feliz podemos conversar, era que además yo sentía, y hasta el día de hoy sé un poco que yo no soy tan inteligente, en el sentido de que como que uno piensa en físicos como estas personas como geniales, así como Einstein, como Sheldon Cooper, así como que la física es eso. Entonces yo sentía que no caía en ese molde, entonces como para qué, en el fondo, por qué meterme la pata a los caballos? ¿Por qué no ser como una ingeniera? Eh, pero nada, al final como que fui y me metí a física. Y lo bonito fue que en física me fue bien. Y es más, como que yo no me había dado cuenta que era alumna destacada en física hasta que tuve que pedir un certificado y me di cuenta que yo era como del 5% mejor de la carrera y como éramos 6 personas, quiere decir que yo era la 1 o la 2. Yo creo que era la 2 porque sabía que era el 1, pero el punto es que era como la segunda en la carrera y nunca me había dado cuenta. Y publiqué mi primer artículo científico a los 22, me fui a Chicago, me fui a mil partes. Entonces, como que al final salió bien todo, pero también muy así como, oh, porque además, como estudiaba con la beca Universidad de Chile, uno no se puede echar ni un ramo. Entonces yo sufría a morir así, y no me sacaba por 7 la U, me sacaba no tan malas, así pasé ramos, o sea, nunca pasé así arrastrando, pero sí pasé algunos ramos así con un 4 o 6, ¿ya? Eh, pero me refiero a que había gente que pasaba con 6 así los ramos, y yo no era eso. Entonces yo sentía como, ¿cómo, si en el plan común no me va tan bien, cómo voy a estudiar como física, que es para los más genios de los genios? Así. Ya. Todo eso era como dentro de mi cabeza igual. Estudié el magíster y el 2010 terminé.
y me fui fuera de Chile y ahí fui aceptada a la Universidad de Cambridge para hacer un doctorado en matemática aplicada. Yo ya venía, en el fondo, el alma mater es como donde la universidad en la que uno se siente como en casa y donde siente que la han formado, para mí es la Universidad de Chile, y es BOCHEF, la Escuela de Ingeniería. Entonces mi paso por Cambridge estuvo bien, pero igual nunca yo me sentí que era mi casa, así, es como que, pero es un lugar maravilloso, les voy a mostrar fotos. Y luego me fui a Estados Unidos y viví 1 año y medio ahí, donde hice mi postdoctorado, y desde el 2017 volví a Chile y tengo esta posición compartida donde hago clases en el Magíster en Informática Médica, que es del Centro de Informática Médica y el Centro de Modelamiento Matemático. Entonces, les voy a tratar de explicar en fondo por qué, porque estoy en 2 facultades, es porque partí en la física y en la matemática, y acá me hice un postdoctorado en salud pública, porque eso era lo que me interesaba, pero en el fondo yo no pertenezco ni a salud pública ni a matemática, estoy como entre medio. Entonces, mi equilibrio entre ese entremedio es literalmente actualmente entre medio, o sea, unos días acá, unos días allá, ¿ya? Pero eso también les puedo contar y me pueden preguntar. Entonces, lo mejor de la academia, y acuérdense, esto es para mí, ¿ya? Puede ser distinto para otras personas y cuando les diga como las cosas malas también son como para mí, ¿ya? Entonces, lo que yo amo de la academia es esta idea como de aprender, de estar como que ningún día es igual al otro un poco, como que siempre hay desafíos y hay como, yo tengo como cuadernos donde me pongo metas diarias y todo es como así, como entender esto, explicar esto mejor, y es muy cierto eso que uno solo entiende algo cuando logra explicarlo, entonces como que yo lo noto con mi alumno, con mis tesistas, como que estamos tratando de entender esto, y lo entendí. Y ahí una cosa que lo podemos hablar también era que como que para mí la ciencia o la física es como una montaña rusa en el fondo, en el que como que es muy difícil, 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 hasta que es fácil. Hay como hasta una frase famosa que dice, todo es difícil hasta que es evidente. Y eso yo encontraba, es como una droga casi, un poco, que es como el aprender, como que, y de repente, lo sé, lo entendí. Y eso yo encontraba que era muy bonito. Y eso era lo que me hizo estudiar física. Como que en el colegio yo era muy matea y me gustaban un montón de cosas. Así como que en algún momento en el cuarto medio pensaba, pucha, a mí me gusta un montón la palta. De verdad, no estoy tonteando. Debería ser agrónoma. Se me pasó por la mente. O debería estudiar derecho. Me gusta estudiar las leyes. O debería ser médico si me gusta. Y así, todas las cuestiones pensaba que me gustaban. Pero yo sentía que con lo único, o con lo que más sentía, como esta, así como mariposa en la guata, como, oh, qué lindo, así, la ecuación de Maxwell, era como con la física, ¿ya? Entonces, como que esta emoción, y aquí viene una imagen, que es de verdad un gráfico. Yo estaba en el doctorado, escribiendo mi tesis, y de repente estaba programando algo en MATLAB, y puse así como plot, y me salió esto. Y me acuerdo que, no sé si yo estaba como media loca en este punto de escribir en la tesis, pero era como, no, es como un peluche, ¿cachai? Y como que lo pasé tan bien viendo este gráfico que lo puse en Facebook, así como tengo una mascota. No. Entonces como que esa cosa como de ir aprendiendo lenguajes de programación, cosas que uno quiere modelar, eh, nada, muy entretenido. También una cosa muy que a mí me encanta es viajar, pero uno podría decir, ya, pero uno puede siempre viajar, pero es que viajar en la academia es distinto, porque es que uno no paga directamente, o sea, a uno le van, en ese caso, por ejemplo, estaba en Alemania y me pagaron para ir a estudiar la equivalencia de 2 programas de informática médica, pero uno va, hace su pega y después pasea, y eso es muy entretenido. Eh, Esto era una conferencia en Nueva Orleans, en el sur de Estados Unidos, escuchando así jazz, o sea, blues y cosas como muy entrete. Esa es la muralla china en China. Y durante el doctorado, como yo estaba en Cambridge, en una universidad cara, o sea, como millonaria, como que el paseo a la muralla china me lo pagaba la universidad, todo. O sea, es como que la universidad te, y además los precios son bajos en China, pero además era como que yo estaba como, imagínense, como de La Pintana a Cambridge y de repente todo era gratis y todo era para mí, era como, ¿ya? Muy increíble. Igual miro su chat por si acaso.
Así si me ven es porque estoy mirando el chat. Entonces, otras cosas buenas. Uno vive en distintos lugares y eso es muy entretenido. O sea, la primera vez que yo fui, quizás debería, como para que vaya por... ya, la primera vez que yo salí de Chile fui a Estados Unidos y la primera ciudad que yo vi fue Nueva York. Entonces imagínense, literalmente, onda, nada, en mi casa no había auto. Mi mamá me fue a dejar en micro al aeropuerto. Yo iba así y de repente estaba en el Central Park al otro día. Y era como, ¡wow! Y es muy increíble igual como, y esto me lo gané yo es mi beca, no es como familiares pagándome plata, no es yo endeudando y pagando en 24 cuotas del pasaje, es la Universidad de Chicago pagándome porque yo venga a investigar. Y eso fue a los 22, cuando terminé la licenciatura en física. Y yo diría que esa es de las cosas como más increíbles de la ciencia, que te paguen por ir a conocer otros lugares donde tú pagarías por ir. Gracias voy a aprovechar de decir, mi inglés en ese momento era pésimo. Espérenme, voy a tomar agua. Pasó que yo estudié en el Carmela Carvajal, que tiene cosas buenas, pero digamos que no es como los colegios privados donde uno sale hablando inglés. Yo traducía, sabía como los verbos, la conjugación de los verbos, súper matea, pero no hablaba. Y en la universidad hice 2 cursos, y cuando fui a Estados Unidos la primera vez fue horrible, porque en el fondo casi no me dejan en la beca, excepto que un profe que se llama Nico Mujica, muy, muy querido, y que se la jugó por mí. Él habló con los gringos y les dijo, oye, pero tomen a Jocelyn, ella es súper buena, no hablará tanto inglés, pero va a trabajar. Entonces funcionó y fui. Pero yo me acuerdo de haber entrado al Subway, eso donde venden sándwich, y haber apuntado con el dedo así. Y después aprendí a decir all, así, all. Y, o sea, no era tan bruta, pero me costaba un montón. Me costaba un montón hablar. Y es más, en una reunión de grupo en Chicago, siempre hablo de Nueva York, pero es porque llegué a Nueva York, estuve una semana, y después me fui a Chicago, que es donde estaba la beca, y estuve 3 meses ahí. La cosa es que una reunión de grupo, yo en vez de decir estoy de acuerdo, dije como no estoy de acuerdo, o algo así. Entonces el profe dijo como, ya, entonces como Jocelyn no está de acuerdo, el lunes nos va a demostrar qué es lo que ella piensa. Y yo así, y había otro chileno, y le digo, oye, ¿qué dije? Y me dijo como, dijiste que no estabais de acuerdo. Y yo así, pucha la cuestión, ¿cachai? Entonces sí, pero no era requisito, es que estamos hablando de una beca de investigación, que es como muy, todavía, Cambridge, sí, era con mucho requisito de inglés, pero estoy contando esta experiencia, quizás me estoy echando demasiado al agua. Yo encuentro, o sea, igual yo podía leer papers en inglés, o sea, podía hacer investigación, y ya tenía investigación hecha en Chile, pero yo me sentía muy como monga hablando inglés, ¿ya? Pero ¿cómo fue mi camino al inglés? Fue que después fui a Francia, y en Francia yo hablaba un poco de francés porque tomé un curso, pero no me sirvió de nada, y ahí aprendí más inglés, pero dado que estamos en confianza, puedo contar que en Francia yo conocí a mi pololo alemán, y pololeamos 3 años, y lo que hacíamos era hablar por Skype todos los días en inglés, y eso mejoró un montón mi inglés. Y después estudié sola, y en Cambridge uno tiene que dar un test para entrar, y lo piden súper alto. Y yo ya a esa altura ya hablaba súper bien. Entonces, no. Preparé el test sola, igual. Se llama IELTS, el test. Y sí, para el doctorado sí ya tenía que hablar, pero yo ya a esa altura hablaba. O sea, ya habían pasado como 4 años desde inglés mongo hasta inglés para entrar a la universidad. Igual tuve curso. Llegué a Cambridge y tuve clases con un doctor de inglés que se llama Dr. Atkinson, muy Cambridge todo, y me hacía tocarme la garganta para hablar. Era súper estricto, como que me decía sheep, 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 esa, como barato, oveja, y yo tenía que afirmar y como dónde está, de qué parte de la garganta está saliendo mi sonido, ¿ya? Sí, pero el inglés, y ahora amo hablar inglés. Soy muy bilingüe, o sea, como que sueño en inglés, he ido al psicólogo en inglés, he estado enamorada en inglés, todo lo puedo hacer en inglés. Viví 6 años fuera de Chile, donde vine 2 veces. Entonces realmente, nada, vivía en Inglaterra y en Estados Unidos sintiéndome muy, muy cómoda hablando inglés. Otras cosas buenas son irte a vivir sola con poco riesgo, ¿ya? Porque hay gente que dice, pero si uno puede irse, abrirse al mundo, ir con una visa work and travel,
¿cachai? Y recorrer Nueva Zelanda. Sí, súper choro, pero la diferencia es que cuando uno va con la academia, depende de tu personalidad, pero yo que soy como media miedosa, nada, es súper fácil cambiarte de país en la academia porque hay una universidad que te acoge. Si algo pasa, nada, la U hace algo. Tú podés como escribir a la secretaria, a la persona que está encargada de ti y decirle, llego el lunes, por si acaso, no sé, el viaje a Francia también muy cuidado, así como en el fondo el profe de Francia me ayudó a encontrar un departamento, eso. Entonces en el fondo uno se va con beca y se va protegida por la universidad que te alberga. Conocer y pololear gente muy diversa, sí, o sea, se le abre como, es como si uno viene con ciertas como enseñanzas de su casa y vivencias chilenas, y de repente cada vez como que el cerebro y la vida se te empieza a abrir y te empiezan a gustar otras comidas, y empezáis, en mi caso, como que mi pololo alemán, que es mi ex, no me casé con él, eh, nada, como que es toda una como visión, así como tú cómo entendís la época nazi, cómo entendí el amor, cómo entendís como, no sé, las casas, muy entretenido. Y veraneé con su familia y pasé Navidad con ellos, y Navidad en Europa, nevado, muy entretenido. Estar en general en buenos ambientes de trabajo, yo encuentro que la academia en general, o sea, la academia tiene cosas feas, como, así como envidias y traiciones, pero en el fondo uno está en general con gente buena, inteligente, simpática, chistosa, así que yo diría que, o sea, yo me río mucho con mi alumno y cuando se juntan y yo no estoy, les digo, además que lo pasaron menos mal, o sea, más mal porque yo no estaba como tonteando. Y yo creo que en general la gente, o sea, uno lo pasa bien. Tener un respiro en el sistema chileno de trabajo y vida. Yo creo que, y algo que podemos conversar, es algo que pasa, que yo creo que, no, que trabajamos demasiado. Yo en Inglaterra, haciendo un doctorado en Cambridge en matemáticas, no trabajaba los fines de semana. Yo trabajaba en la semana, trabajaba y después tenía vida. Y tenía vida en las tardes. Y ahora y Chile como que volví y lentamente me absorbe en su como telaraña de da todo lo que puedas siempre. ¿Ya? Eh, hacerte un buen currículum, que es verdad, o sea, cosas buenas que te permite irte fuera de Chile es que adquieres nuevas habilidades. Y yo creo que, porque hay gente que dice, no, este país es tan clasista que si tú te fuiste a hacer el doctorado afuera, al tiro te tratan mejor que quedarte acá. Y yo creo que puede haber una componente de ambas. No todos los doctorados afuera son buenos, no todos los doctorados acá son menos malos, o sea, son menos buenos, pero creo que es súper interesante primero como verte forzada a sacarte la mugre afuera, está súper bien. Y como tener una vida y la adultez, así como, nada, es como, yo siento que todo en mí cambió cuando me fui de Chile y me liberé de tantas cosas y dado que somos todas mujeres, también me liberé un poco como del miedo a la violación chilena o de el acoso callejero, que ahora está mucho menos que antes, pero como que nada, en Inglaterra podía andar en bicicleta con falda y nada, y no pasaba nada, y vivía con una mujer, y salíamos y carreteábamos, llegábamos a las 3 de la mañana y no teníamos miedo de caminar en la calle. Y eso como que yo sentí esa como, era como una mochila. Es que yo que además vivía en La Pintana, que es más peligroso, mi mamá no me dejaba llegar tarde, me iba a buscar a la bajada de la micro, corríamos para la casa, o sea, es muy distinto a vivir en una universidad, en una ciudad como medieval como Cambridge, donde no pasa nada, es como demasiada la distinción y eso me calmó montones. ¿Ya? Aprender de gente seca, eso es muy entretenido. Eh, como no se trabaja tanto, tienes tiempo para otras cosas. Yo hice aromaterapia, hice un montón de yoga, empecé a hacer yoga en Inglaterra y ahora es como, yo hago yoga como 6 veces a la semana. O sea, como los días, las mañanas que no hago yoga es porque algo me pasa, porque tengo la regla y no quiero hacer yoga o porque estoy muy atrasada, pero en general hago yoga, hice cursos de meditación, hice cursos de hacer sauerkraut, que es como repollo así como fermentado, todo. O sea, es como que realmente hice muchas cosas.
cuando viví fuera de Chile. Bueno, ya hago algunas cosas ahora, pero me ha entretenido. Cosas malas y buenas. Aquí lo puse como malas y buenas, porque en el fondo lo malo es dejar lugares amados, pero lo bueno es que hayan habido o que existieran esos lugares, ¿ya? O sea, como que, no sé si me entienden, es bueno o malo que yo haya tenido esta casa en Inglaterra. Esta era la casa, ese escritorio es donde yo escribí mi tesis de doctorado. La amaba. Es una casa tan linda que teníamos gallinas con mi compañera de casa. Ahora yo soy vegana, entonces no creo que hubiera comido los huevos, no sé. Pero en ese tiempo vivíamos con una vegetariana y teníamos gallinas. Y eran como mascotas, es muy entretenido. No sé si quien ha tenido gallinas, pero las gallinas son como muy entretenidas para vivir. Y además teníamos, miren, el pasto. O sea, las gallinas comían, se acostaban solas, muy fácil. Y esa era la casa. Cosas malas y buenas, las amigas y amigos que te hace fuera. Yo viví, con ella compartíamos esta casa, yo vivía con la Rocío y antes había vivido con la Graciela. Ella es española, ella es brasileña, y eso, me gusta un montón esa foto, aunque estaba borrosa y todo. Eso es un Andy Warhol original, que está en Cambridge. Nosotras estábamos ahí como, de nuevo, esta idea como, como de jet set de repente, ¿cachai? Como en Cambridge uno va a estas cenas formales, puede ir como una vez a la semana y vestirse como con su como, como traje de gala si quiere, o sea, no es tan gala, se fijan, no son tan galas los trajes, pero igual es como estar en este lugar donde uno va a estos college que son como antiguos, o estos más modernos, que era el que yo estaba, que se llama Churchill, como Winston Churchill, como el primer ministro inglés, y estaba este Andy Warhol y nosotros con la Graciela así como, oh my god, qué bonito, ¿ya? Entonces, sí, menos de Cambridge, o sea, en Cambridge hay harto chileno igual, o sea, harto, hay 20 chilenos, y este era uno de los grupos, y imagínense, miren estos árboles preciosos, y lo bonito que pasa también de vivir fuera de Chile es que se juntan chilenos que no se juntarían en Chile, en el sentido en que habían como que yo y quizás Seba, éramos como los más pobres, yo encontraba. Y después hay gente que tiene como su papá y su abuelo Premio Nacional de Ciencia, o sea, realmente como otro nivel como sociocultural. Y todos nos juntamos ahí porque todos nos ganamos la beca. Entonces se juntan como muchas personas que quizás en Santiago algunos vivirían en Vitacura y otros vivirían en Santiago Centro y probablemente no se tocarían nunca. Entonces, muy entretenido eso. Esta es mi depa de Estados Unidos. Me pasó algo que en Estados Unidos se pagan harto impuesto y yo no sabía que el sueldo que me habían dicho era con impuestos. O sea, perdón, era sin impuestos. Entonces yo pensé que eso ganaba. Entonces yo fui y me compré un departamento, o sea, me arrendé un departamento que era como un tercio del sueldo y nada, pues era como la mitad de mi sueldo. Entonces era súper grande, pero tenía una vista bonita y esa era mi vista cuando estaba nevado. Viví cerca de Washington, D.C., y de nuevo, la vida lujosa, a veces iba a tomar clases de yoga a Washington, y pasaba por la Casa Blanca y todo, así como muy básico. Y esos son mis amigos en Estados Unidos, que ahí realmente como encontré a los amigos de mi vida, así como era dos francesas, una austriaca, un chileno y un gringo, y lo pasábamos tan bien, íbamos de compra. O sea, hasta el día de hoy nos tratamos de ver. O sea, yo como María Cecilia hablo con ella una vez a la semana y vive en París ahora y vamos, y yo cuando voy a París me quedo con ella y no, súper bien. Entonces, en algún momento yo me sentí demasiado como en casa con ellos, así como Daniel, el gringo, vivía a una cuadra de mi casa y tenía auto, íbamos al súper juntos, íbamos a bailar, empezamos a bailar como un ritmo súper chistoso, como gringo, íbamos a clases de baile, mi edificio tenía una piscina en el último piso, como en el 25º, y se veía la ciudad, y todos éramos como, y nada, como la vida de postdoc es muy entretenida además porque uno ya no tiene que terminar la tesis, ya le pagan por ser postdoc. Y nada, pues uno es como joven, no tiene hijos, como bonita, y nada, como que lo pasáis súper bien, ¿ya? Así que
muy buena experiencia. Entonces, otras cosas malas, ya. Pero hasta ahora le he dicho como puras cosas buenas, y aquí viene la parte que pueden como, que fue mala para mí, ¿ya? Y es que tuve trastorno alimenticio en Estados Unidos, tuve un par de meses de bulimia, y lo cuento como, creo que obviamente nunca había hablado de esto a nivel así como masivo, pero igual fue triste, y yo creo que mucho se dio por esta cosa de que cuando estáis, a veces, primera vez que vivía sola, y los primeros meses en Estados Unidos los pasé bien mal, como que no hablaba con nadie, nadie me tocaba de ninguna forma, y a veces eso como que empieza a sentirse como muy, muy lejano, y empecé a, sí, pregúntenme esto si quieren, pero en el fondo yo siempre me sentí como más rellenita de lo que debería ser, ahora tengo el cuerpo que quiero, pero en su momento no. Entonces empecé a tratar de hacer como ciertas dietas, como que comía muy restringido y después ayunaba, y de repente, nada, como que sentí que, como que lo único a veces que me hacía feliz era el chocolate y comer helado, y en exceso. Así que, eh, nada, lo bueno es que lo matea, no se va, y en el fondo cuando como que vomité la primera vez, nada, esto no me va a pasar nunca más, lo siento, pero te prometo, es la primera. Fue la segunda, y ya después, cuando la tercera vez, yo dije, esta cuestión ya no está bien. Y busqué en Google, así como trastornos alimenticios Baltimore, donde yo vivía, y fui a una clínica y le expliqué, y todo muy, de nuevo, muy nerd, así como, mire, yo sé que esto no es mucho, pero igual yo no quiero venir cuando yo tenga como la garganta rota, y ya, entonces no duró nada. Pero aún así yo aprendí de la experiencia, y no, obvio que yo podría no decir esto, pero igual yo siento que fue, ¿cachai? Y estuvo ahí, y fue gatillado por una relación amorosa, como que me sentí súper mal y súper sola. Entonces, en el fondo, mi vida sentimental fue media compleja durante estos cambios, porque en el fondo, si te estáis cambiando de país, y estáis con una beca, y sabéis que te vaya a ir, es como que es súper difícil como enamorarse. Por eso mucha gente se va casada al doctorado, eh, porque como que nunca tenéis como la certeza de que te estáis yendo, y por otra parte estáis como pasando los 30, y te queréis como enamorar, y queréis como tener algo estable, pero a la vez todo pareciera que es tan poco estable, no sé. Entonces eso es como un poco malo, pero de cambiarse de país, no diría que la academia tiene la culpa de esto, es mi propia historia la culpa de eso. Otra cosa mala es que empecé a ahorrar recién a los 34 años, o sea, obvio que ahorraba, o sea, uno tiene que tener un sustento, ¿ya? Y esto es muy entretenido, y por favor pregúntenme si quieren hablar más de esto, de que yo encuentro, el otro día en un curso de reconexión mujer que tuve, hablaban de que la historia de las mujeres teniendo dinero es muy reciente en la historia de la humanidad. O sea, en el fondo, mujeres teniendo cuenta corriente, que administran sus fondos y que producen ganancias, eso en la historia de la humanidad, si uno la pone ahí, es como aquí. O sea, hace 100 años ni votábamos, ¿ya? Entonces, en el fondo, ahora amo, no es como que amo el dinero, no, amo tener cuenta, y tener ahorro, y tener como sueños como respecto a esa plata, como verlo como energía, como nadie te puede decir, hoy tengo demasiada energía, no, tengo energía y la doy, y puedo hacer actos de generosidad, y puedo hacer actos de inversión, y puedo cuidarme a mí misma, y todo eso lo he generado desde el año pasado realmente. O sea, en el fondo, en el doctorado yo igual ahorraba, porque venía a Chile, y eso también lo podemos conversar, que la diferencia como con alguien más rico es que la gente como que tiene más plata y se va al doctorado, a veces como que sus papás van a verlo, o le pagan el viaje a Chile. Ya, pues cuando tú eres pobre, nada, tú eres la que más tiene plata en tu familia, entonces todo tenés que pagártelo tú, y eso hacía que yo trabajara un poco en Cambridge, hacía corrección de como la PSU de matemática, pero que allá es de desarrollo, y corregía pruebas, ¿ya? Eh, he hablado un montón, 7:42, ya. Entonces, ya, como que la parte uno, el doctorado, no digamos que es como que, o sea, haber estudiado como 12 años no es así como grito y plata. La maternidad todavía se ve difícil,
todavía trabajo demasiado, creo, para tener un hijo y tengo 35, así que igual, ojo. Siempre estoy viviendo en el futuro, como cuando te vaya a ganar la siguiente beca, y se trabaja demasiado, especialmente en Chile. Ya, y ahora, lo bueno es que tengo 34, estoy de cumpleaños en diciembre, así que tengo casi 35. Lo bueno es que estoy bien, en el sentido de que, por ejemplo, ahora en la pandemia, nada, estoy como súper fan de cuidarme la cara, y como que me limpio la cara y me echo aceites y tomo un curso de maquillaje, cosas que como que nunca me había permitido hacer. O sea, a mí nunca se me hubiera ocurrido llegar a, a clases de física maquillada, hacer clases maquilladas, o hacer clases con una falda apretada, ¿no? O sea, como que era como que para mí la universidad era como ir, ojalá con un saco de papas, ¿ya? Y ahora no, ahora es como que reconozco la mujer bonita que soy, ¿ya? Hay una foto así como en Paradero, en Cuba, nada, y como que todo es así como nada, y tengo una flor en el pelo y me da lo mismo, y como que soy mucho más libre de lo que era. Y además, ahí acá está, no le pedí permiso a mi pololo, pero ese es mi pololo con el que me iba a casar el sábado, pero con la pandemia tuvimos que cancelar el matrimonio. Pero nada, encontré un compañero que amo y que me ama, y con el que podemos ir a protestar, y con el que comparto la vida, ¿ya? Así que, en el fondo, como que la vida privada funcionó, ¿ya? Eso. Entonces ahora viene la parte académica, y voy a asumir que no me puedo pasar un poco. Ese es lo que hice en el magíster, que es como un dibujito casi, pero es real, esto es parte de mi investigación. Estudiaba una bacteria que se llama Escherichia coli, que, nada, mi amigo me dice, estudiaba la bacteria de la caca. Bueno, está en la caca, entre otras cosas. Y hacía modelos muy simplificados para entender esta bacteria interactuando con una superficie. Lo que notamos era que la bacteria nada en círculos. Se está escribiendo un círculo, y lo que ven los experimentos es que nada en círculos. Así que mis primeros 3 artículos, no, el 2, 3, 4 son de esta bacteria, y lo que fui a hacer a París tenía que ver con esto. Durante mi magíster pasé 6 meses en Francia. Amo ese magíster ya. Y hice estas cosas. Durante el doctorado estudié la bioluminiscencia, que es bacterias que emiten luz, igual como Buscando a Nemo. Buscando a Nemo había un pez que tenía como una lamparita, ya bueno, la bioluminiscencia es producir una reacción química donde sale un fotón, sale la luz, y es mediada por oxígeno. Entonces lo que estudiaba yo era poner esta bacteria como en una gotita, y le ponía otro plato encima, y estudiaba como en el fondo cómo se iba propagando, cómo se iba consumiendo el oxígeno y moviendo este hilo de bioluminiscencia, ¿ya? En realidad hacía más que eso, y miraba, sé que estoy corriendo, ¿ya? Pero en el fondo estudié este fenómeno que se llama patrones generados por convección, y esto era lo que me pasé como años en el doctorado haciendo, que era, había como esta misma, o sea, no, esto miren, ya si alguien quiere después me lo hace como pregunta, pero en el fondo es como, es como un cajoncito, eh, una, un canal que está solo abierto ahí. Y yo estudiaba qué pasaba acá. Entonces el punto es que acá la evaporación, igual cuando se evapora, se va el agua y queda como la sal, porque era agua con sal acá, genera como vórtices y una cosa como muy de mecánica de fluido. Y ya en el postdoctorado empecé a estudiar obesidad. ¿Por qué pongo esto? Es porque no es como, miren, salí en la tele, sino que para contarles que una cosa que no pasa tanto como científico es que uno sale a veces en los medios, y fue angustiante porque uno no es tan segura de sí misma a veces, y cuando salió esta noticia de que había un algoritmo para predecir la tasa de obesidad a partir de las ventas de alimentos, daba como 2 entrevistas diarias una semana entera, y fue súper fuerte igual, como emocionalmente a veces me sentía como destruida de salir, como de tener que hablar tanto de como machine learning o aprendizaje de máquinas, y de ventas de alimentos y la obesidad en el mundo, y
y a veces tenía como entrevistas difíciles con gente así como Tele 13 Radio, así como, acá estamos con Jocelyn, yo así como, nada, así que fue rudo, igual. Yo sé, perdona que me interrumpa, Sí, sí. pero tenemos tiempo, en verdad estamos súper entretenidas y creo que hablamos todo, Ya, digo que en verdad te relajes y que nos cuentes mucho más y todo el detalle que quieras. Estamos aquí para ti. súper, gracias. Yo creo que chiquillas ustedes tienen más energía que yo, porque a mí me cuesta seguir, o sea, en las charlas digo, oh, ya, ojalá que estén entretenidas. Ya, entonces, no, pero no quedan tantas slides, quedan 2 más. Y ustedes pueden preguntarme más detalle. Entonces el punto es que lo que vimos, y esto fue durante mi postdoctorado y después lo seguí en Chile, era que es como, dime qué compras y te diré quién eres, pero a nivel de país. O sea, el punto es que cuando uno va al supermercado, piensen que en general los carritos de supermercado son como con patrones. No es como que uno tiene como el agua, la frambuesa, no sé qué, y un kilo de, o sea, una bolsa de 3 kilos de azúcar. No, en general, la gente que consume mucho azúcar blanca es la que consume mucha harina blanca, muchos productos procesados, y las papas fritas y la cosa. Y por otro lado, la gente que come así el brócoli y, no sé, y el agua purificada es otro. Y eso mismo pasa a niveles de países. Entonces lo que queríamos era estudiar la obesidad, pero enseñándole a los computadores a distinguir, como entrenándolos con muchos datos de ventas de alimentos eh, y tratar de preguntarse, ¿usted puede predecir cuánto es el porcentaje de la población que es obesa? Y la respuesta es que sí, que en como 40% de la muestra lo hace así súper bien y después como 80% de la muestra con cierta como menos de 20% de error y después hay otros países que se escapan, ¿ya? Lo hacen muy mal. Por ejemplo, Suiza. Suiza es más flaco de lo que debería. ¿Por qué? Porque comen harto queso, porque comen harto chocolate y el algoritmo ahí como que se confunde. Entonces, actualmente lo que más hago es esto, ¿ya? Esto es una interconsulta de la lista de espera chilena. Eh, sí, me pregunta si está el paper. Sí, en la página al final, en la última slide hay un link, les voy a poner igual en el Zoom, y están mis papers y todos los detalles. Entonces, esta es una interconsulta de la lista de espera chilena en hospitales. Para quienes no sepan, la gente que está en FONASA tiene que ir a un CESPAM o a un hospital y atenderse con un médico de APS, Atención Primaria de Salud. Y esa persona, por ejemplo, yo siento que tengo como algo en el corazón, un soplo, un dolor, no sé qué. Igual, yo no puedo ir al cardiólogo, que es lo distinto cuando uno tiene ISAPRE. Uno tiene un dolor de cabeza y uno siente como, no, tengo que ir al neurólogo ahora. Y si uno tiene la plata en Chile, va al neurólogo, al último especialista, va a la clínica alemana y se compra un neurólogo, ¿ya? La gente en el sistema público, lo grave es que pues lo que tengáis, tenéis que ir a APS. Y en primaria de salud te hacen una interconsulta para un especialista. Y el problema es que esa interconsulta toma alrededor de un año, ¿ya? Depende de la especialidad, depende del lugar. Pero son así de largas. Las patologías que no están cubiertas por el GES son muy, muy largas. Entonces, eso yo empecé a estudiar hace 3 años, el problema de la lista de espera, y me di cuenta que la gravedad era que todo estaba en texto libre, que es como texto como sin una estructura. Entonces, si alguien me preguntaba, ¿por qué está esperando la gente en Chile? No sé, o sea, como que dime las 10 primeras causas de qué diagnóstico tiene la gente que está en la lista de espera, que tiene 10 millones de filas, no se sabe. Entonces, lo que empezamos a trabajar con mi grupo de investigación es, así escriben los médicos, ¿ya? Tratamiento, TTO, de 4 meses con Dixi 35, a eso es un medicamento, por ovario con 2 quistes, eco del 18 al 12 está diciendo una ecografía, pero se fijan, acá hay una abreviación para ecografía, que es un procedimiento diagnóstico, con imagen oncológica aproximadamente, en proyecto de embarazo sin MAC de 10 años. Y acá se fijan, MAC es método anticonceptivo, y hay una cosita roja porque es sin MAC, ¿ya? Espérenme, que está como muy oscuro y voy a prender la luz. Ahí. Entonces, el punto es que cómo uno le enseña a una máquina a leer esto, ¿ya? El problema es que está lleno de abreviaciones, que hay cosas como negaciones,
Hay partes del cuerpo dentro de enfermedades, hay diagnóstico, hay procedimiento, hay cosas que faltan, hay veces que la lista de espera dice, esta persona necesita una endoscopía. Y a mí me encantaría si alguien me pregunta, y a ver, aceleremos la lista de espera. Dime qué procedimiento hay que hacer antes. O sea, antes de ver al especialista, quizá la gente podría llegar con el examen tomado, para no perder tanto tiempo. Eso en la actualidad tampoco está. O sea, en el fondo, si hay algún procedimiento dentro de la lista de espera que está en este mar que se llama el texto libre, no podéis sacarlo, no podéis extraerlo. Entonces, lo que nosotros hacemos es que estas como etiquetitas, estos colorcitos, lo hace un humano y lo hace gente que sabe medicina. Lo hacemos con estudiantes de medicina y después, como que esa es la primera capa, y la segunda capa es ya contratar a un médico que lo hace. Y van, y con el mouse, uno se para en la cosita, hay un software que lo hace, o sea, que te ayuda a hacerlo, te paráis y te sale como un menú, y uno elige qué categoría es. ¿Ya? Y así, con el fin de enseñarle a las máquinas a que puedan entender el texto clínico chileno. ¿Ya? Y para la gente que ya es más grande, me gané un Fondesit y salieron ayer los resultados, y es para estudiar este proyecto. Entonces, este es mi grupo de investigación, se ve súper chiquitito, pero esto dice procesamiento del lenguaje natural en el Centro de Modelamiento Matemático, y entonces este es mi grupo. Lamentablemente no tengo alumnas mujeres o ingenieras, trabajo con puro hombres por ahora. Entonces la idea es que, por ejemplo, Fabián es odontólogo, Pablo es biólogo, Manuel es médico, Matías ingeniero, Michael es dentista, Esteban es médico. Entonces un grupo que está como gente de ingeniería y de medicina, y trabajamos en como tratar de que las máquinas entiendan el lenguaje de la medicina. Eso, les voy a poner el link a la página por si quieren algún detalle. Espérenme. Y feliz de tomar preguntas. Muchas gracias, Jocelyn. Muchísimas gracias. Antes de empezar con las preguntas, les quería pedir a todas que abrieran sus cámaras para sacar una foto, antes de que se me olvide también. Y después vamos con las preguntas. Perfecto, Carla. La Carla tiene una pregunta y hay varias preguntas también. La José Muñoz mandó otra pregunta, así que saquemos las fotos y nos vamos con las preguntas. Parece que ahí estamos todos. Bueno, hay dos pestañitas. Sí, lo avancé. Ya, genial. Entonces, ahora chicas, la José Muñoz partió con, ¿puedes hablar más de tu investigación de los fluidos? Sí, ya mira, espera, voy a compartir, no es como que vaya a hablar 15 horas más, es solamente explicar que, mira, lo que pasa, y esto es lo bonito de la ciencia igual, es que uno parte pensando que está estudiando un fenómeno y termina estudiando otro, y no está bien, o sea, si uno, esa es la gracia, como esta es como la idea como de Galileo diciendo como la Tierra no es plana, y está bien poder decirlo, ¿ya? Entonces, en el fondo yo partí estudiando esto, que era una bacteria que producía luz, y luego empezamos a ver estos patrones que eran como estos, como un champiñón que cae y cosas así. Entonces, nada, como que era como, wow, y lo bonito es que si uno ponía la luz como, si estaba todo oscuro, uno veía como que era celeste todo, pasaba negro y después aparecían estas plumas azules, que era porque en el fondo entra como oxígeno nuevo que prende a las bacterias de arriba y empiezan a bajar. Entonces yo pensaba que estaba estudiando biología con luminescencia, con oxígeno, con todo. Pero el punto es que, menos mal, y eso es lo bacán de la ciencia, hubo un doctor, o sea, un profesor coreano que fue un año a Inglaterra y trabajamos juntos en este proyecto. Y gracias a él como que me di cuenta como, ¿y qué pasa si hago este experimento, pero en vez de bacterias, con esferitas del mismo tamaño? Ya ahí está como la gracia como del investigador, de decir, ¿sabes que lo voy a repetir, pero sin bacterias?
y lo voy a iluminar de cierta manera, y eso es lo que me llevó el profe coreano, de que no necesite la luz de la bacteria, que pueda, es como cuando uno ve algo al contraluz, o sea, en el fondo ahí está la esferita y yo pongo una cámara y pongo como un punto ciego, ya, es como un setup, esta es mi tesis de doctorado. Y lo que nos dimos cuenta es que el fenómeno, o sea, este video yo podría hacerlo con bacterias y sin bacterias. Y ese es el paper de mi doctorado, escribí un paper largo eh, donde explicas eso, que lo que al final nos dimos cuenta era que el fenómeno estaba gatillado por el agua salada de las bacterias y no por las bacterias. ¿Ya? Entonces lo que pasa es que el fenómeno primero no parte al tiro. Y si se fijan, acá lo que está pasando, se fijan que empieza a aparecer una línea negra al comienzo, y es que se estaba evaporando la sal. O sea, perdón, se están como, estas particulitas chiquititas se están como cayendo, se está evaporando el agua, la sal no se evapora, y se está generando como una costra de sal. Y es esa acumulación de sal la que llega a un momento en que se vuelve inestable y ¡pah! Cae. Y eso es lo que, en el fondo, mi doctorado, que lo que uno ve es como la manifestación de la sal cayendo acumulada. Eso, no sé si querías saber de eso, pero esa era como la parte, que lo que era difícil era que yo estaba haciendo un estudio en un laboratorio de biofísica, donde yo se supone que iba a estudiar biología, y terminé estudiando una bacteria, nada, que después no necesitaba la bacteria, tenía que poner esferita y sal, y agua con sal. Entonces lo que después vino como la hipótesis científica, que es como decir, la sal es la culpable. Entonces yo tuve que empezar a hacer experimentos con menos sal, un control sin nada de sal y con bacterias, y nada, pues no pasaba nada. Y ahí nos dimos, y empecé a poner como, en vez de la, y siempre partía ahí, la inestabilidad. Entonces por eso como que ya nos dimos cuenta que era la sal. Yo tenía una pregunta. Sí, por ¿Me favor. toca a mí, Lore? Ya. Te quería preguntar, bueno, eran dos preguntas. La primera, si podías contar como un poco de cómo fue el proceso de postular como a tu doctorado y postdoctorado, si fuiste con beca, pensando, por ejemplo, en las que quizás nos gustaría algún día hacer un doctorado. Y lo otro es, ¿qué recomendaciones le darías como a mujeres que se quieren dedicar a la academia de cosas que podemos hacer desde ahora, como en la universidad? No sé, conversar con profesores para ingresar en investigaciones. ¿Cómo podemos empezar quizás como estando, no sé, en pregrado a entrar en este mundo de a poco? Sí. Yo postulé a Inglaterra, primero, yo diría que lo fundamental es tratar de tener papers. O sea, eso como que te abre, porque uno como que piensa que está en cierta universidad en Chile y alguien conoce esa universidad en Chile. Y muchas veces no pasa. Como que para mucha gente en el extranjero uno vive en un país que está cayéndose del mapa, como que no existe tanto. Entonces lo que a mí me ayudó sin duda fue que yo tenía paper de investigación, y mi primer paper fue en el pregrado. O sea, yo estaba terminando física cuando salió. Lo que hice fue que en segundo año estaba con un profe que justo me escribió hoy día, porque como me gané el Fondesit, me escribió, que se llama Sergio Rica, que es un profe de física, y él me acuerdo que en segundo año yo lo empecé a catetear, así como, yo quiero investigar algo, y fue y me pasó así como, ya mira, acá hay un laboratorio y juega con esta agua con látex, como de pintura. Y esa fue mi primera experiencia como de investigación, y después empecé a trabajar con Nicolás Mujica. Entonces, muy bacán, como que todo se empezó a dar, y después Nicolás se la jugó para que yo fuera a Chicago, después volví, hice mi tesis en magíster, mi profe de magíster se la jugó, me mandó a Francia. Eso es muy entretenido. La primera vez que cuando me empecé a hacer la tesis con Rodrigo Soto, que era mi profe de magíster, me llama a la oficina y me dice, Jocelyn, nos ganamos una beca y tenéis que podía ir a París 3 meses, y yo por dentro así, con el corazón, y no sabía cómo reaccionar, lo único que yo quería era como gritar, como ¡sí! Y nada, como que yo así, sí, me parece que sí, puedo ir. Y yo así, y salí de la oficina así como, nada, pues fue increíble vivir en París 3 meses, así como pagado por una beca, y después así como, yo sí te tinca postular una beca a la Unión Europea para volver 3 meses más, y yo así como,
nada. Y me pagaban 1.500 euros al mes y yo pagaba 300 euros de arriendo en París, porque justo viví como en la casa de un chileno que andaba de vacaciones. Entonces yo me echaba en el cuerpo como 1.000 euros en vivir así como reina. Iba a lugares, me sentaba en los cafés, pedía un postre, eran como, no sé, cualquier hora yo pedía así como un postre como con fuego. Nada, lo pasé muy, muy bien. No ahorré mucho, pero comía maravilloso. Entonces yo diría que tratar de hacer investigación, eso ayuda mucho, más que las notas. Igual siempre hay que tener buenas notas. Si uno se demora muchos años en terminar la carrera, igual después el CV se ve. Todo el CV como que es como que no puedes mentir, onda en el fondo, ¿por qué te demoraste 10 años en sacar el pregrado? Esa cuestión como que está difícil, así que traten de ser aplicada. Entonces lo que sirvió mucho en mi caso fue que yo estaba en Francia cuando conocí a mi profe del doctorado y yo ya tenía artículos. Entonces fue muy fácil, como que yo le dije como, y además yo iba con becas Chile. Entonces como que yo tenía mi financiamiento, tenía 3 papers y nada, o sea, como el profe me dijo, sí, obvio, dale. Igual tuve que hacer el trámite formal, que fue postular a la Universidad de Cambridge, pero hay una parte que dice como, ¿usted ya tiene un profesor? Y yo así como, sí. Entonces en el fondo es mucho más fácil que te acepten de esa manera. Y con respecto a como un consejo, yo creo que la cosa que a mí me costó darme cuenta era que como que la ciencia necesita hartas personalidades. Yo creo que si todos fueran Sheldon Cooper, uno lo ve en la serie, si es que no la han visto, eh, pero en el fondo si todos fueran como ultra ensimismados y centrados en sí mismos y poco comunicativos y con problemas como con las mujeres o con lo que sea, ¿cachai? La academia, los laboratorios serían un lugar como muy difícil de trabajar. Entonces, yo creo que, y eso no lo había notado, era que uno puede ser maternal si quiere, uno puede ser graciosa, uno puede ser introvertida si quiere. O sea, hay tantas como personalidades que uno puede tomar y está bien, porque no todos son Einstein y no está bien que no todos sean Einstein. Yo creo que uno tiene que encontrar como su punto en que le gusta. Y en mi caso, yo creo que tengo como un sello que es que como que me apasiona la cuestión, es como que no es como que a mí me gusta la lista de espera, yo amo estudiar la lista de espera. Entonces como que esa como pasión se le pasa a los alumnos, se le pasa a los profes, se le pasa cuando uno escribe un proyecto, todo. Y está bien, yo creo que al final como que tiene un costo, que es que me canso, que sufro, que no puedo dormir a veces por la cuestión porque tengo como angustias, pero a la vez también hace que uno ame como lo que hace y salga adelante, yo creo. Genial. Oye, había preguntado, la Anto Labarca había preguntado si aceptas practicantes. ¿Verdad? Ah, perdón, se me No, cortó. que yo lo escuché. Que había preguntado si... Ah, y que si aceptas practicantes. Escucha, ahora en general tenemos alumnos como que sepan como de medicina y ahora tengo 9 alumnos de medicina y eso es como mucho. O sea, Ah, como que ahora antes como que estaba en un periodo en que necesitaba alumnos y ahora es como que tengo demasiado. Entonces como, porque los alumnos, uno si los cuida, o sea, si trata de enseñarles cosas y apoyarlos en su carrera, te toman tiempo y las horas del día son finitas, sobre todo si uno quiere tener algo de como tranquilidad mental. Entonces, en el fondo ahora estoy tomando cursos para aprender a delegar más y ojalá es que y tener como más límites como de dónde termina la U y dónde empieza lo que yo soy, eso me cuesta un montón. bien. Hay Muchas una gracias, pregunta ya del sé. chat. Acá te estaban preguntando sobre la experiencia en el colegio, tu experiencia. Eh, lo pasé bien. Me pasó que en el colegio yo me juntaba como con las más nerds de las nerds. Yo encuentro como que nos juntábamos a tomar leche con chocolate. Estoy hablando del colegio como el colegio del Carmela Carvajal, como en la enseñanza media. Y éramos ultra mateas y nerds, así como que jugábamos éramos 4 niñas y jugábamos como con una botella y era ya, tú, ¿quién crees que va a tener hijos primero?
Y así, ya, la Cintia, ¿cachai? Y después otra, ¿quién crees que va a sacar el mejor puntaje? Ya, la Daniela. Y así, y era como, yo digo, ahora pienso y digo, loco, a eso nos juntábamos y hacíamos pijama party y estudiábamos cosas. Entonces yo diría que mi adolescencia fue ultra como sana, o sea, como que yo ahora como que hablo con amigos y nada, o sea, qué droga iba a haber yo hasta la U, nunca, o sea, era como que eran mis compañeras y cuál de todas era más esforzada, y sobre todo era como que pasaba en mi colegio, que era como quién era de la comuna más pobre y de la población más flight, era como que todas veníamos de lugares así como peligrosos igual, y nos juntábamos en Providencia y después tomábamos la micro y cada una se iba a su población. Entonces igual, con mucho cariño igual a esa época. Qué bacán. Oye, ahí Leticia dice que se sintió muy identificada con la parte de apasionarse con lo desconocido y creer que todo es posible en la carrera, parece. Y te agradece mucho compartir con nosotros. Y las José Muñoz también se suma. Muchas gracias, de verdad. Yo creo que ya estamos como en la hora, así que voy a enviarles un ticket de salida para que lo respondan las niñas. Y antes, obviamente, de despedirnos, quiero agradecerte, Jocelyn, un montón por contarnos tu historia, pero más que nada también por contarnos como lo bueno y lo malo, porque muchas veces, y quizás hablo por varias de las que estamos acá, muchas veces vemos como, no sé, tengo un problema y a mujeres muy pro como tú no les pasa, pero como que nos hayas compartido que también tuviste no sé, el desorden alimenticio y un montón de cosas, como que nos hace decir como ya, yo también entonces tal vez puedo, puedo sumarme a eso, también puedo como hacer las cosas bien a pesar de todo. Así que muchas gracias por eso. Y quedé muy llenita de amor y muy motivada. Así que no sé Muchas si alguien gracias por la quiere decir algo invitación más. y espero no haber sido demasiado personal, chiquilla. Quizás me fui como demasiado en la emoción, así por fin puedo hablarle a mujeres, así. Y les deseo todo lo mejor, que les vaya muy bien. Muchas gracias de nuevo. Y por último, em, les dejé el link y les voy a dejar también la invitación a las próximas charlas que tenemos en la semana. Mañana tenemos a partir de las 5 de la tarde también una serie de charlas donde va a estar la Carla, que la veo aquí todavía conectada. Em, Así que eso, muchísimas gracias, Jocelyn. Estamos muy inspiradas contigo y creo que todo lo que nos cuentas nos va a servir de inspiración para alcanzar nuestros sueños. Y eso, muchas gracias a todos por su asistencia y estén muy bien. Uy, se me